Bienvenidos amigos a su segmento del Cafecito con Dios. En este cafecito espiritual estamos gozando de este tema, Vence tus miedos. Así es. Y por la participación de Padre Robertson, a quien le agradecemos, hemos conocido cuál es esa perspectiva del Señor ante este tema. Cómo podernos auxiliar, qué significa tener miedo y a qué cosas nos enfrentamos. Pero en este segmento, en donde siempre comparamos todo lo cotidiano, me encantaría que allá en casita te preguntes tú cuáles son esos miedos que tienes que vencer. ¿Te has cuestionado en algún momento qué cosas te asustan realmente? Específicamente en este llamado del Señor, ¿qué cosas son a las que tú te enfrentas? Porque cuando hablamos de miedos a nivel general, yo sé que todos los días estamos al salir a la calle un poco temerosos con la falta de seguridad que se vive en nuestro país, probablemente con la necesidad que tenemos por los recursos que a veces no nos alcanzan en nuestro presupuesto, miedo a perder a alguna persona, a quedarnos solos o solas, a perder las clases y no dar la talla en los estudios, a defraudar a nuestros papás o quizás si somos padres, a fallarle a nuestros hijos, etc. Hay tantas cosas a las que uno se enfrenta día con día y que nos hacen sentir miedo. Y cuando el Señor nos habla de vencer nuestros miedos, nos está hablando de primero que nada reconocerlos, ¿verdad? Por eso te preguntaba, ¿qué miedos son los que tienes tú? ¿A qué cosas sientes que te estás afrontando ahorita que se te ha convertido en un gigante y que no te deja avanzar o que al menos está obstaculizando la oportunidad que tienes de desarrollarte? Quizá, por ejemplo, si estás en algún interés vocacional y quieres tomar una decisión para acercarte a tu parroquia, servir en la comunidad, ayudar a tu párroco o quizá en alguna agrupación, siempre por supuesto religiosa, ojalá, o por qué no, también en la vida laical, quizá tú quieres acercarte pero tienes temores. Piensa bien qué cosas son las que te lo causan, porque de repente te estás limitando por miedo a pensar quizá no voy a dar la talla, quizá no me lo merezco, no soy digno o digna, porque nos sentimos muchas veces pecadores y de hecho sé que lo somos, pero no es lo mismo lo que nosotros sentimos que lo que el Señor ve en nosotros con todo y que somos pecadores. Entonces, analiza en tu corazón todas esas razones por las que tienes miedo. Si tu temor es a fracasar, a hacer un mal testimonio, o si tu temor es al qué dirán, porque te van a ver como un marciano queriendo cambiar al mundo, pues bueno, ve pensando y ve analizando qué cosas son las que te dan miedo a ti para poder vencer esos miedos. Y en este cafecito con Dios el Señor no se queda jamás con nada, así es que nos trae también su palabra de vida a través de Josué. En esta cita vamos a citar, valga la redundancia, el capítulo 1 en el versículo 9 que nos dice lo siguiente: ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta, amigos, me encanta porque te está dando un mandato, pero es un mandato de aliento. Te está diciendo, no tengas miedo. El Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Eso quiere decir que esos miedos a los que nos afrontamos todos los días, del que dirán, de qué voy a hacer si fracaso, de me van a tildar o me van a señalar, o si soy mal testimonio, o todas las cosas que se puedan atravesar en nuestra mente, que nos limiten a servir, que nos limiten a darle ese sí al Señor, el sí que está buscando al tocar a tu puerta, pues no hay nada que temer, porque aquí está el Señor para respaldarnos, para ayudarnos, para acompañarnos, y su palabra lo único que hace es recordárnoslo. Así es que tú siéntete realmente valiente, sé una mujer o un hombre o un joven o un niño, porque la llamada recuerda que puede ser a cualquier edad, o si eres un adulto, inclusive un adulto mayor, no importa, el Señor siempre va a estar tocando a tu puerta, está ahí para ver en qué podemos nosotros colaborar con Él para ese plan maravilloso que Él ya tiene predestinado para nosotros. Sí, el Señor te ha llamado, te ha buscado, está todo el tiempo pendiente de ti y te da los recursos. Él te puede llenar de todos los dones que sean necesarios para que cumplas ese fin o ese plan que Él tiene diseñado para ti. No te preocupes si te sientes incapaz, si piensas que no estás suficientemente preparado, preparada,
Si tienes miedo a saber cómo lograr las cosas, tranquilo, tranquila, que el Señor se va a encargar y te va a dar todos esos dones y todos los recursos para poder lograr lo que Él tenga planificado. Así es que recuérdate que el Señor no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y si te está llamando a ti, entonces entrega de corazón esa vocación para poder seguirle con fe y con fortaleza. Ahora Edson continúa acompañándonos y dándonos más de este Cafecito con Dios. Y es así como continuamos en este programa de Echando las Redes y estamos hablando de un tema que nos tiene que llenar de adrenalina. Vence tus miedos. En este tema nosotros pues tenemos que aprender a identificar en primer lugar a qué le tenemos miedo, a qué situaciones de nuestra vida particular hemos desarrollado un miedo. El miedo muchas ocasiones pues nos puede llevar a poder estar en un estancamiento en nuestra propia vida, en nuestra vida particular, y así también esos mismos miedos nos puede tener en un estancamiento en nuestra vocación. Las decisiones que tenemos que tomar, que son muy importantes, que son vitales en nuestra vida. A veces el miedo puede ser tan sencillo como incluso tomar una decisión sobre qué carrera seguir, qué vocación tomar, que a veces es una decisión mucho más importante, que para muchos nos estresan. O también podemos tomar el miedo como en situaciones particulares como la que estamos viviendo ahora en esta época de pandemia. El miedo a enfermarnos, el miedo a perder la salud, el miedo a que nuestros familiares también se enfermen. Esos miedos son lo que muchas veces nos hacen que nosotros nos sintamos en un estado de vida en donde simplemente estemos en una zona de confort. Y así es como nosotros tenemos que aprender a convivir, no solamente con el miedo, sino que a enfrentarlo. De esto se trata, que lo podamos vencer. ¿Y sabes cómo podemos vencer el miedo? Pues por supuesto, lo vamos a vencer con la mano de Dios. Nosotros, en nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad, es muy difícil que logremos vencer esos miedos. Esos miedos que nos llevan a tener partes vulnerables en nuestra vida particular y en nuestra vida personal. Y esos miedos son los que hacen que nosotros no logremos dar esos pasos de fe. Y aquí está la palabra clave para poder vencer el miedo. Una de las claves es que tengamos fe. Esa fe la que hemos hablado ya en programas anteriores, que es la que nos acerca a Dios y la que nos hace creer en aquellas cosas que no están. Recordemos lo que dice Hebreos 11, que nosotros podemos creer en aquello que no podemos ver, que tenemos esa certeza. Y esa certeza que nosotros tenemos que tener es que vamos a vencer esos miedos. Aunque tal vez ahora no tengamos ni la disposición, ni tal vez tampoco tengamos el ánimo para vencer ese miedo. Pero si nosotros nos llenamos de fe, y si así como dijo el apóstol, que a través de la misma palabra, misma de la predicación de la palabra de Dios, así es como crece nuestra fe. Así es como nosotros vamos a ir venciendo esos miedos. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, aquello que es bueno, lo que es agradable y que es perfecto, cuando nosotros llegamos a cambiar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestra visión, vamos a ir perdiendo el miedo. Ese miedo que nos ha paralizado durante tantos años. Tal vez a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, que tal vez ya hace muchos años nos dio la luz del sol, y que has tenido que tomar decisiones incluso, o has dejado de tomar decisiones por culpa del miedo. El miedo lo podemos vencer, no es tarde para vencerlo. A veces el miedo nos ha provocado problemas personales, problemas en el trabajo, problemas en nuestro sentido de vida incluso. El miedo que a veces lo hemos dejado crecer tanto que perdemos incluso la misma fe. Pero hoy queremos animarte que ese miedo que tú puedas sentir, el miedo que tú puedas vivir, pues se lo entregues a Dios. Y en este cafecito quiero que puedas tú entender que Dios está siempre dispuesto a atender ese grito de auxilio que puedas tener, ese grito de pedir ayuda acerca de aquello que teníamos miedo. Y por supuesto, el Señor en Josué nos dice un par de veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo.
El miedo es normal, es una situación normal de nuestra vida, pero más normal tiene que ser que tengamos el respaldo de Dios en nuestra vida. Y es así como todos los días vamos a poder enfrentar nuestros temores, vencerlos, y así el día siguiente poder vencer otros temores que tal vez nos están persiguiendo, un día a la vez. Y con ese día a la vez vas a ver la gloria de Dios. Quédate en este programa, en Echando las Redes, y con este tema muy particular, venciendo los miedos.